Amén. Bien. ¿Y cuántos vinieron el domingo pasado? Levanten su mano. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y recordarán que el domingo pasado empezamos una serie llamada Fe. Y el domingo pasado Nico nos hablaba de que tenemos una fe que puede transformar realidades, de que tenemos una fe de que sirve para transformar nuestra realidad y la realidad del que tenemos al lado. Y la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Exacto. Y que Nico también nos decía que lo que nosotros tenemos es suficiente, porque somos personas de fe. ¿Amén? Amén. Y la palabra habla un montón de esto y dice que la fe sin obras es muerta. Y también lo dice Santiago 2:18, si me quieren acompañar, si no va acá a aparecer acá en pantalla, que dice: pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como que la palabra está diciendo, no podemos andar charlando y diciendo teorías todo el tiempo, porque la fe se expresa en algo concreto, en una acción. Y hoy vamos a ver que la fe, aparte de que crea realidades diferentes, sirve para dar de manera efectiva y producir un resultado eterno. Entonces la fe sirve para dar de manera efectiva. Y la palabra nos lleva a Hebreos y a Génesis. Vamos a leer también Hebreos 11, versículo 4, que dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Es impresionante, a pesar de que pasó hace siglos atrás, hoy el Señor nos sigue hablando de esto. Su palabra sigue vigente. Y el texto que nos vamos a centrar es en Génesis 4, del 1 al 5, que dice: el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. En otras versiones dice que Caín andaba cabizbajo, triste, porque el Señor no aceptó su ofrenda. Y la fe siempre nos va a llevar a dar de manera efectiva, de manera eficiente, y que esa fe que nos lleva a dar de manera efectiva pueda producir un resultado, y no cualquier resultado, sino un resultado eterno. Y decirle a que tenés al lado: la fe que yo tengo me sirve para dar. La fe que nosotros tenemos nos sirve para dar. No es una fe que nos sirva solamente para nosotros, beneficio propio, y engordemos como unas vacas, como decía Mari el otro día, sino que es para compartir, para dar. Y me gusta porque tanto Caín como Abel, a pesar de ser hermanos, dieron ofrendas separadas, pudiendo tranquilamente decir, bueno, somos familia, somos hermanos, vamos a dar una única ofrenda. Pero no. Y lo muy impactante es que Caín da primero que Abel, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Que Caín da primero, pero da
sin fe. Da como dando porque tiene que dar. Pero Abel, con la fe, logra dar agradando el corazón de Dios. Es mucha diferencia. Y me gusta porque es una palabra tan pequeña, 2 letras, F-E, pero produce un poder y produce algo en el corazón de Dios impresionante. Y cuando Jesús estaba en el lugar de las ofrendas, estaba en el templo, Él estaba mirando a las personas, ¿no?, que traían ahí su ofrenda, y venía la gente y tiraba ahí billetes, monedas, daba un montón de lo que le sobraba. Y Jesús observaba todo esto. Y no fue eso lo que llamó la atención de Jesús, no fue eso que Jesús miró con agrado diciendo: oh, mirá todo lo que entregó, gloria a Dios para el templo, mirá un montón. Sino que lo que Él le llama la atención es quizás esa viuda que estaba ahí a un costado, y lo que ella va a dar en el templo es lo único que tenía. Dice que dio 2 monedas del más mínimo valor, 2 blancas, que sería hoy nuestro un céntimo, ¿no? La moneda más pequeña. Y me encanta porque quizás si Jesús no fuese Jesús, hubiese dicho: oh, mirá lo que dio esta. Dale, largá, re poquito diste, desarrollá un poco más el bolsillo, ¿no? Y Jesús se agrada, se asombra y le encanta su ofrenda, porque esa mujer dio lo único que tenía y dio con fe, porque ella tranquilamente se podría haber preocupado y pensado: uy, no, pero es lo único que tengo, esto me alcanza para comprar el pan para comer en la semana. Ella no se preocupó por eso. Ella en su corazón se ocupó de agradar a Dios con fe. Y la primera persona en la humanidad que Dios mira con agrado es Abel. Y nos podemos preguntar: bueno, pero ¿qué es dar de manera efectiva? ¿Cómo puedo hacer para dar de manera eficaz, de manera eficiente? Y para lograr esto, cuando nosotros damos, y dar de manera eficiente, significa que cuando damos, aparte de dar, agradamos a Dios. Agradamos y contentamos el corazón de Dios. Y es como si levantaríamos una ovación en el cielo. Y hoy a la mañana yo busqué una imagen, y ahí el Yero nos la va a poner un ratito nada más, para no mucho, para que nadie se enoje. Pero esta imagen, yo sé que muchos de nosotros estuvimos ese día en la iglesia, y todos al ver ahí ese momento en vivo dijimos: wow, ahí está, miren. ¿Qué les produce eso? Yo sé que no a todos, pero yo sé que los que estuvieron ese día y vimos eso ahí en la tele, en vivo y en directo, fue espectacular. Yo me acuerdo, estaba Adri, Yubi, Mari, estaba Andre, bueno, Nico, estaba Dore, estábamos muchos de nosotros y los pastores, y sufrimos un montón, ¿o no? Fue tremendo, pero hermanos, el resultado fue glorioso. Todos gritábamos, nos abrazábamos, salimos a la calle. Todos fuimos argentinos ese día, ¿no? Y gracias, Yero. Y todos estábamos como diciendo: ¡wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué loco! Y saben que esto pasa en el cielo cuando nosotros damos con fe. La creación se pone de pie, y cuando damos de manera efectiva, el cielo no se queda quieto así y no pasa nada, ¿no? Y todos inmóviles ahí los ángeles, sino que ¡wow! Mira esta cómo está dando. Y me encanta porque yo imaginándome a los ángeles, ¿no?
y que ellos ahí en el cielo súper grandes, sentados ahí en una nube, a ver qué están haciendo estos locos de Comunidad Redentor. Y me imagino cuando Caín va a llevar su ofrenda, ¿no? Y viene Caín ahí trayendo su ofrenda, entonces ellos miran y dicen, mira, ahí apareció Caín. Y Caín ofrenda y dicen los ángeles, bueno, una ofrenda, ¿no? Está haciendo, bueno, lo que tiene que hacer. Pero del otro lado viene Abel, ahí con su ofrenda, y los ángeles sienten que hay algo diferente, hay algo distinto. Entonces viene Abel con su ofrenda, pone su ofrenda y los ángeles, ¡wow! Mirá lo que ofrendó Abel, mirá el corazón que tuvo para ofrendar, impresionante. Y yo pienso que cuando después de que Abel ofrenda y que ya después se va, los ángeles entienden que algo increíble está pasando en la vida de Abel, en el corazón de Abel, que hay algo que se le reveló, que no pasó lo mismo con Caín. Y cuando Abel da su ofrenda, todos los ángeles gritan, ¡wow! Con voz más angelical, ¿no? No como la mía, súper desafinada. Y entonces los ángeles, no solamente contentos con ese wow, sino que gritan y aplauden el nombre del Señor. ¿Cómo gritamos y aplaudimos el nombre del Señor? Y los ángeles hicieron eso. O a mí me gusta pensar eso cuando Abel ofrenda. Y es que cuando ofrendamos, cuando damos, sin importar la cantidad, lo importante es que estamos pensando y creyendo que lo que estamos dando con nuestro corazón lleno de fe va a ocasionar una ovación en el cielo, va a ocasionar agrado de parte de Dios. Y dice la Biblia que la fe le sirvió a Abel para dar y producir agrado a Dios. Pero, sin embargo, la vida de Caín evidencia que también podemos dar, pero no producir agrado en el corazón de Dios. Y decirle al que tenés al lado, necesitamos dar efectivamente. Amén. ¿Y cómo estamos dando? Si nos ponemos a reflexionar en nosotros. Y no solamente esta palabra habla de las ofrendas, sino que también habla del tiempo que le dedicamos a Dios. Habla de cómo nos involucramos en el avance del reino. Aún cuando ayudamos a un necesitado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo damos? Y para dar efectivamente hay que esperar un resultado. Sí o sí, que nuestro dar sea efectivo, que nuestro dar produzca algo, como así Abel dio y produjo agrado de parte de Dios. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero Mili, si pensamos, Jesús dice en su palabra que hay que dar sin esperar nada a cambio. Y sí, está bien, pero no incluye que no esperemos ningún resultado. Y cuando demos, la palabra nos dice que demos con efectividad, esperando ovación del cielo y esperando hacer algo en el corazón de Dios. Y la palabra sigue hablando y en Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. De vuelta, recompensa a los que lo buscan. Tiene resultado, trae resultado, y lo hace el Señor, lo hace Dios. Y la fe hace que nosotros demos con esa certeza, con ese convencimiento de que algo va a ocurrir, de que algo tiene que pasar. Y lo que hacemos hace una diferencia. Así
como ocurrió Abel con Caín. Súper clara la diferencia. Y Abel, por la fe, dio esperando un resultado. ¿Y cómo sabemos esto? Que él estaba esperando un resultado. Porque quizás podemos pensar, bueno, pero seguramente Abel fue a ofrendar y no esperando nada. Y en el último minuto, en el último segundo, para poner la ofrenda, se le despertó algo. Pero realmente Abel fue a dar esperando un resultado. Porque la fe lo obligó a él a dar con revelación. Y decirle que tenés al lado, la fe te obliga a dar con revelación. Y no hacía tanto tiempo, hacía poco, que Adán y Eva, sus padres, habían sido echados del jardín del Edén. Y cuando ellos salen del jardín del Edén, salen cubierta su desnudez con pieles de animales sacrificados que el Señor les había hecho Él mismo. Y fue la muerte de un animal inocente la que cubrió la desnudez de su pecado. Y acá tenemos la primera verdad teológica que el hombre descubre, y es que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y cuando nosotros damos con fe y con revelación, el Señor lo cuenta como justicia. Y eso quiere decir que el Señor dice, obraste correctamente, hiciste bien, porque diste con fe, diste con revelación. Y Abel, cuando usó esta fe con revelación, no dio así nomás, no fue así nomás como lo hizo. Y lo loco es que Caín, cuando va a ofrenda algo procedente del mundo vegetal. Habrá sembrado papa, calabaza, ¿qué más? Zapallo, sandía, yuca. No, carne no. Carne fue Abel, Mati. Plátano canario. Y él ofrenda todas estas verduras, ¿no? Sacadas de la tierra. Y me gusta porque es algo muy loco lo que la palabra descubre, ¿no? Lo que la palabra evidencia. Y es que del mismo reino donde sus padres sacaron productos para tapar su desnudez, porque recuerden que cuando Adán y Eva pecan, ni bien ellos pecan, se dan cuenta de su pecado y se dan cuenta de que están desnudos. Entonces van y se cosen hojas de higuera y se tapan, ¿no? Y de ese producto, ¿no? De la tierra del pecado, ellos cubren su desnudez. Y es impresionante y podemos darnos cuenta de cómo un hermano, Abel, obró y dio con fe y con revelación. Y otro, Caín, trajo el producto delante de Dios, ofrendó el producto delante de Dios de una tierra que ya estaba maldecida, que ya estaba maldecida por el pecado de sus padres. Es muy loco esto. Y cuando Abel trae esta ofrenda, él está esperando ser perdonado por sus pecados. Entendió todo, se le reveló. Y él cree que al poner la mano sobre ese sacrificio, sobre ese animal, quizás ofrendó, ¿qué puedo haber ofrendado? Un carnero, una oveja, una vaca, un chivo. Y él pensaba, ¿no? Y creía que con ese sacrificio, poniendo la mano y quizá degollando el animal, iba a hacer un acto espiritual de transferencia, ¿no? De su pecado hacia la víctima. Y al morir la víctima, al morir ese animal, él está reconociendo que también tiene que morir por su pecado, también tiene que morir por lo que hizo. Pero Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Y
el derramamiento de sangre de esa víctima iba a traer perdón por sobre su pecado. Y esto lo dio y lo hizo por revelación. Necesitamos dar con revelación. Y tenemos revelaciones generales y revelaciones individuales. Por ejemplo, nosotros no necesitamos que el Señor haga bajar al ángel Miguel o al ángel Gabriel y nos diga: tenés que ofrendar, tenés que diezmar, tenés que leer la Biblia, orar. No, porque eso podemos encontrarlo en la Biblia, ¿no? Y si leemos, listo, ya está, tenemos ahí esa revelación. Pero hay revelaciones individuales que Dios nos pone en el corazón a nosotros y que ocurren dentro de nuestro interior y que dan resultados. Y hoy les contaba a los hermanos de Santa Cruz a la mañana que cuando nosotros con Nico estábamos planificando casarnos, ya hace 7 años atrás, no teníamos nada, literal. Nico recién se había graduado de arquitecto, estaba buscando trabajo ahí a full y yo estaba como en el 3er año de la carrera. Me faltaban 2 años más todavía, así que estaba estudiando a full. Y dijimos, tenemos que poner una fecha, por fe. No tenemos nada, pero por fe vamos a poner una fecha. Y bueno, ahí me acuerdo que una de esas noches, ¿no?, planificando, organizando todo, me faltaba mi vestido de novias. Súper importante, ¿o no? Y dijimos, bueno, no tenemos nada, hay que comprar el vestido, hay que alquilar el lugar, la comida, todo lo que requiere una boda, ¿no? Pero ahí, bueno, organizando, Nico en un momento se larga a llorar. Y yo lo miro y ¿qué te pasó? Le dije. Yo sé que es mucho estrés, mucho nervio, mucha cosa, pero tranquilo, el Señor está con nosotros y Él nos lo dijo, Él lo va a hacer. Y Él me dice, ¿sabes que el Espíritu Santo me habló? Y me dice, porque yo estaba pensando que para comprar tu vestido podemos vender la batería de la iglesia a la que nosotros íbamos, ¿no? Y me dice, pero el Espíritu Santo me dijo que no. Y me dijo que la siembre a la iglesia. Y claro, por eso él lloraba, ¿no? Por su tan amada batería, que parecen uno, él y la batería. Y yo decía, wow, sí, si el Espíritu Santo lo dijo, hay que hacerlo. Y Él proveerá. Y saben que esto me olvidé de contarlo hoy a la mañana. Y tampoco Nico tenía su traje de novio. Pero Dios nos puso en contacto con una persona traída del cielo. Nico tuvo su traje de regalo de Sara, de acá de Europa. ¡Guau! Yo le tenía una envidia, otro level, le digo yo. Yo también quiero un traje de Sara de Europa para casarme. Y el Señor se lo proveyó cuando decidimos sembrar la batería en la iglesia. Y ese mismo contacto, esa misma persona, me llevó a mi vestido, también regalado, traído del cielo. Y yo les decía hoy a los hermanos en Santa Cruz, ¿cuál es esa estrella de sus países? Esa diva en nuestro país es Susana Jiménez y Mirta Legrand. ¿Cuál es en el suyo? Maite Delgado. Penélope López. Penélope Cruz, me decía hoy Cata. Bueno, imagínense, el diseñador de moda de esas divas de sus países y el diseñador de moda de Mirta Legrand, en este caso, es... Claro, bueno, imagínense, claro,
Claro, imagínense Gucci, Prada, Dolce y Gabbana. Todas esas cosas que soñamos todos, ¿no? Pero el vestido mío fue diseñado por ese diseñador, de esa persona, de no tener nada a obedecer al Espíritu Santo, a sembrar esa ofrenda del Espíritu Santo, lo que Dios proveyó, hermanos, ni con todos los ahorros que hubiésemos tenido en ese tiempo pudiésemos haber hecho eso. Pero ni nunca en el mundo. Y es que cuando nosotros damos con una revelación, Dios respalda, Dios premia, da resultados. Es impresionante. Y me gusta lo que dice también Filipenses 3, del 7 al 10, que dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dio todo de su vida por una revelación y en pos de una revelación mayor. Así que no existe fe si no damos con revelación. A lo sumo quizás estamos colaborando, estamos dando limosna y no importa el tamaño de la moneda, no importa el tamaño del billete. Dios nos desafía y quiere ver fe en una revelación. Y siempre nos tenemos que preguntar, ¿por qué estoy dando? ¿Por qué estoy ayudando a alguien? ¿O por qué estoy alabando? Y a veces cantamos esta canción. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Y cantamos así. Y decimos, ¿qué estoy cantando? ¿Por qué estoy cantando así? Y a veces es que estamos como papando moscas, ¿no? Y a ver el reloj, a ver quién pasa por afuera. Y no estamos entendiendo lo que estamos cantando. Y Pablo, esto fue un descubrimiento total. Yo no sabía que estaba este versículo en la Biblia. Miren lo que les digo. Y dice en 1 Corintios 14:15, Pablo dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Yo digo, wow. Y si esa canción que recién medio cantamos no produce algo en el cielo o no mueve nada mi mundo espiritual, es porque no la estoy cantando con revelación. ¿Se animan a hacerlo de vuelta? Esta vez con revelación. ¿Me acompañan? Yo sé que ustedes la saben. Vamos. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Vieron cómo cambia? ¿Vieron cómo cambia la cosa cuando lo hacemos con revelación? ¿Cómo podemos cantar esto sin revelación? No nos lo tenemos que permitir. ¿Cómo podemos alabar a Dios sin darnos cuenta lo que dice esa canción? Lo que nosotros estamos proclamando con nuestra palabra. Y cuando nosotros damos, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos con fe, eso nos obliga a hacerlo con revelación. Y podemos pensar y decir, bueno, ¿qué significa que su sangre me rescató? ¿Qué significa
que su voz nos habló. ¿Qué significa? Que a la muerte venció. Y llegamos a la conclusión y decimos, ¿por qué tenemos miedo? Si en sus manos están nuestros tiempos. ¿Por qué tenemos miedo? Si en sus manos está nuestra vida entera. Por eso la ofrenda de Caín es rechazada, porque no hay revelación espiritual, porque fue una ofrenda, fue un diezmo, pero sin revelación. Y me gusta porque Jesús le dijo a la samaritana, y Cata nos hablaba hoy de esto, en Juan 4, 23 al 24. Y Jesús le dice, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Abel viene a adorar a Dios con una revelación. Y cuando adora con fe y con revelación, se libera poder. La fe hace que dar libere poder. Decirle al que tenés al lado, la fe hace que dar libere poder. Nunca el dar en la Biblia es inerte. Nunca el dar en la Biblia queda inmóvil, queda sin resultados, sino que algo pasa cuando damos con fe. Y cuando Abel dio, dice la Biblia, que él agradó a Dios, produjo agrado de parte de Dios. Y podemos pensar, bueno, ¿cómo se habrá manifestado ese agrado, no? Si nos remontamos nuestra mente hacia esa época. Quizás Abel va y ofrenda a Dios y el cielo se abre y cae una luz o cae un fuego que consume su ofrenda y ¡wow! Hubiese sido espectacular. O quizás también el cielo se hubiese abierto, pero hayan venido ángeles y hayan así bajado con sus alas, ¿no? Y hayan cantado ¡Aleluya! 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Imagínenselo en su cabeza, porque en realidad no lo sabemos. La Biblia no lo dice, pero podemos ver algunas otras manifestaciones del agrado divino de Dios ante la ofrenda. Por ejemplo, cuando Noé da, Dios le contesta con un pacto manifestado en los cielos, en forma de arco iris, exacto, como recordando su pacto de que nunca más volvería a inundar la tierra. Y hasta hoy en día podemos ver ese pacto, ¿no? Somos testigos de ese pacto. Otro ejemplo es cuando Abraham pone a Isaac sobre el altar, ahí para matarlo, para entregárselo a Dios. Dios hace un pacto con él y le provee un sustituto, le provee un cabrito. Y cuando el Hijo de Dios sube a la cruz y entrega su vida, dice Hebreos 10:14, que por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y eso nos incluye a nosotros. El Señor dio lo único que tenía por nosotros. Y henos aquí. Amén. Y algo pasa cuando doy con fe. Libera poder. Esto nos desafía a que cuando damos, quedemos con la certeza de que el cielo se va a abrir. Quedemos con la certeza de que ese fuego que va a caer del cielo va a consumir nuestra ofrenda. Demos con la certeza de que esa sequía se va a detener y de que esa peste va a ser revertida. Y el Señor nos desafía y nos dice que podamos ser tan generosos
como Jacob, que logró aplacar la ira de su hermano ofendido durante 20 años. Ofrendemos como David, que dio de su tesoro personal para construir el templo de su hijo Salomón. Y la Biblia nos desafía a que también podemos dar como Pedro y sus primeros discípulos, que dejándolo todo, siguieron a Jesús. Así que este es el tiempo, este es el año de reinicio, para que nuestro dar libere poder, para que, como hablábamos hace un rato, hagamos que el cielo se ponga de pie y hagamos que los ángeles se asomen y nos miren y digan: ¡wow! ¿Cómo está dando Comunidad Redentor? Que cuando nosotros sirvamos, lo hagamos de tal manera que eso agrade el corazón de Dios y que el corazón de Dios sea agradado, y no solo agradado, sino que haya una sonrisa de oreja a oreja de parte de Dios para nosotros. Así que no ofrendemos por ofrendar, no cantemos por cantar y no sirvamos por servir, sino que demos para que el cielo se abra. Amén. Y por último, y para ir ya terminando, la fe establece tu dar como un parámetro y una proclamación profética. Repetí conmigo: la fe establece tu dar como un parámetro y una proclamación profética. Abel en ese momento estaba sentando un precedente que seguiría siglos después hasta llegar al modelo perfecto, cuando el Cordero de Dios se sube a esa cruz del Calvario. Y nosotros muchas veces, sin saberlo, estamos estableciendo un modelo y una proclamación profética. Lo que hizo Abel lo repitieron y vinieron un montón de personas después que copiaron lo que él hizo. Lo hizo Set, lo hizo Noé, lo hizo Abraham, lo hizo Moisés y lo hizo David. Cuando nosotros damos, estamos dando y modelando a aquellos que nos preceden. Y estamos modelando una forma de vida, un estilo de vida para nuestra familia. Y a la vez, cuando nosotros estamos dando con fe, también estamos profetizando. Cuando Abel profetizó la muerte de Cristo. Y me gusta pensar que él entendió el final de la película. Él estaba ahí con su pote de pochoclos, pororos, cotufas, popcorn, con su pote de eso, comiendo, esperando ahí en la fila del cine. Iba a mirar una película, pero no entró al cine. Él se quedó ahí comiendo sus palomitas y se le reveló. Antes de mirar la película, ella sabía el final. Y es que él estaba entendiendo que la fe producía algo. Él estaba entendiendo que la muerte de un inocente iba a pagar su pecado. Él ya lo había entendido todo. Por eso da con fe, por eso da con revelación, por eso da para que se libere poder. Cuando damos, estamos estableciendo un parámetro de fe, un precedente, una declaración profética que quizás no la veamos ahí en ese momento, en ese tiempo, pero que Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y ellos, los creyentes irlandeses, del cual siempre nuestros pastores nos hablan, hicieron una ofrenda para que nosotros podamos adquirir ese templo allá en San Lorenzo hace 80 años, en Argentina. Y ellos nos fijaron un parámetro, que hay que dar sacrificialmente. Y saben que ellos, para dar esa ofrenda para construir el templo en Argentina, en Irlanda, dejaron de comer carne para enviar ese dinero. Y
nuestro parámetro es ese. Y nuestro desafío es que nosotros podamos dar con el mismo nivel de compromiso. ¿Qué podremos dejar? ¿Las arepas? ¿El asado? ¿Qué más? ¿El mate? ¿El café? ¿El plátano canario? Uy, me estoy acordando de la ropa vieja, el guachinche. Señor, Jesús, ¿cómo hacemos? Porque ellos dejaron una marca. Semejante entrega es tremenda. Pero podemos decir, bueno, pero ¿quiénes eran ellos? Ni idea. No sabemos quiénes eran ellos. Seguramente gente anónima que dio para gente que no conocía. Hello. Aquí estamos. Here we are. Y me encanta porque a pesar de que ellos no nos conocieron, no nos conocen, ellos creían en la expansión y en el crecimiento del reino de Dios. Y nos dejaron un parámetro. Y por eso nos han dado esta dirección que crea, a su vez, uno de nuestros axiomas como comunidad redentor. Todo por todo. ¿Lo repiten conmigo? Todo por todo. ¿Y qué significa eso? Yo doy todo de mí. Yo entrego mi vida completa, mi vida entera, para obtener todo de Cristo, todo del Señor, todo de Jesús. No nos queremos perder nada de Jesús, ¿o no? Y caminamos bajo ese axioma. Es que la fe es la que establece nuestro dar, es la que nos fija esa marca, ese parámetro, y la que nos hace proclamar proféticamente. Y Abel, cuando dio, dejó un testimonio de fe que hoy en día nos desafía a nosotros. Y sin lugar a dudas, este es el tiempo para que podamos ser esa generación que deje un testimonio de fe, de cómo hemos dado. Y quizás haya un momento y haya un tiempo en el que ya no vamos a estar nosotros, pero van a venir otros, los que nos preceden. ¿Y qué van a decir ellos de nosotros? Que corrimos cómodamente ahí a nuestro paso a paso, tranqui panqui, que nunca hicimos nada trascendente, que nunca dejamos una marca, que nunca rompimos un récord. No, la verdad que estos eran unos vagos, no hicieron nada, nos dejaron todos patas para arriba. Pero ¿saben qué? No. Ellos van a decir, no, ellos se esforzaron, ellos se prepararon, ellos se entrenaron y además, ¿saben qué? Rompieron récords, la sacaron del estadio, hicieron cosas trascendentales que ni siquiera nosotros sabemos si vamos a poder alcanzar lo que ellos hicieron. Ni siquiera nosotros sabemos si vamos a poder romper sus marcas y sus récords en dar la vida y en entregar su corazón para que el reino de Dios llegue justo como Cristo lo pidió, hasta lo último de la tierra. Amén. Dale gloria a Dios. Ese es otro de nuestros parámetros y desafíos, llegar hasta lo último de la tierra. Y hoy Dios nos invita. Y hoy Dios nos dice que revisemos nuestra manera de dar, porque por la fe damos. Y Abel empezó esta carrera. Abel rompió este récord, rompió esta marca. Y siglos después, en la cruz del Calvario,
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es fe. La entrega de fe, la entrega con revelación, produce resultados extraordinarios. Así que vamos a dar. Este es año y reinicio de dar para que nuestra realidad cambie y de dar efectivamente.